En este video vamos a utilizar, ¿verdad? Lo creado en el video anterior, que fue nuestro procedimiento almacenado y nuestra referencia a ese procedimiento almacenado que lo agregamos en el modelo. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá es utilizar ese procedimiento almacenado y realizar nuestro filtro de búsqueda. En este caso, ¿verdad? Lo que vamos a comenzar a crear va a ser en este caso, nuestro primer método. En este caso, el método que vamos a crear, como nosotros estamos trabajando en la parte del cliente, entonces desde ahí nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Nuestro llamado ¿a quién? A nuestro procedimiento almacenado, que ese ya lo tenemos agregado a nuestro modelo. Entonces, como sabemos, ¿verdad? La clase de cliente, nuestro cliente down, lo tenemos en nuestro libro down, en este caso, pues de mi ejemplo me voy acá, ¿verdad? En libro down, en mi proyecto down, y le digo que voy a elegir cliente down. Entonces acá en mis clases, ¿verdad? Que yo tengo aquí, bueno, en mis métodos que tengo acá, que son el de agregar y todo eso que tengo ahí, voy a agregar un nuevo método. Me voy al final y le digo que voy a agregar un nuevo método donde me va a devolver todo lo que recupere de mi procedimiento almacenado que yo creé. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que igual lo referencio a como yo referencio cada uno de mis clases que yo tengo en mi modelo. Entonces, lo que hago es acá un public, en este caso list, que es lo que me va a devolver ese procedimiento almacenado. Le digo que ese procedimiento, ¿cómo se llama el procedimiento almacenado? USP. Ahí mira que lo tengo, USP, buscar cliente result. Ese buscar cliente result es lo que me puso cuando yo hice referencia a mi procedimiento almacenado en el modelo. Él me lo agregó de esa manera. Me le puso USP buscar cliente guión result, como ustedes pudieron ver en el video anterior. Le digo cliente result, que es el que tengo ahí, y le digo que este se va a llamar cualquier nombre, ahí es decisión de cada quien. Proc, solo tener en cuenta, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a llamar. Bus, proc buscar cliente. Y los parámetros que nosotros definimos. Y le decimos un string, ¿verdad? Que fue nom. Y el otro también un string, que fue el apellido. Y entonces le decimos que me va a retornar, ¿verdad? En este caso, que lo que va a retornar, eso va a ser un return db.usp buscar cliente con sus parámetros. En este caso, todo lo que devuelva este procedimiento. Y le paso nom y le paso que son AP, que eso es lo que ya definió él en el modelo. Punto tools. Y acá lo tengo listo ya. Mi método para que me devuelva la lista que retorne el procedimiento almacenado y lo tenga en esta clase que yo tengo. Sí, en esta clase que ella definió. En este caso, una clase que se llama USP buscar cliente result, que es la que yo les mostré. Entonces ahí es donde me va a almacenar toda la información que retorne del procedimiento almacenado con los parámetros que yo le mando. Ahora que ya tenemos la clase, lo vamos a la parte de nuestro proyecto de Windows aplicación y vamos a agregar una carpeta que se va a llamar consulta. Le decimos clic derecho a la aplicación y le decimos agregar nueva carpeta y se va a llamar consulta. Dentro de consulta nosotros vamos a agregar nuestro formulario. Agregar Windows Form y ese formulario le vamos a llamar FRM buscar cliente. Agregar y aquí tenemos nuestro formulario. Aquí vamos a agregar, ¿verdad? Cada uno de los componentes que vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar acá es los dos parámetros, el botón de cerrar, el de buscar y donde vamos a presentar el resultado, que en este caso va a ser una grid. Entonces acá, bueno,
en cuadro de herramienta, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar a escribir, ¿verdad? O a traer los controles. Es decir, vamos a ocupar un botón para realizar la búsqueda, otro para cerrar, vamos a ocupar las etiquetas, los labels, en este caso el nombre, el apellido, eh, un título del formulario, los cuadros de texto, en este caso, eh, los textbox del nombre, los textbox del apellido, y acá lo tenemos. Entonces acá lo que vamos a hacer es el título, nombre, apellido, los cuadros de texto. Acá lo podemos hacer como ustedes quieran. Ahí parte del diseño. El botón de mostrar, cerrar. Ahí como ustedes le quieran poner. Acá los vamos acá y aquí los vamos a las propiedades y vamos a hacer lo de las propiedades que siempre hemos trabajado con los otros formularios. Y aquí le vamos a decir eh, búsqueda de cliente. Podemos cambiar, ¿verdad? A otro color. Podemos cambiar también la que es la parte del estilo, en negrita, el tamaño, el tipo de letra, como nosotros queramos. En este caso, lo ubicamos donde nosotros queramos conveniente y vamos con lo siguiente. Las propiedades, acá, este sería nombre, bueno, este sería bueno, aquí sería el name, entonces LBL, nombre. Este sería el text, sería nombres, nombre, perdón. Vamos al otro, le decimos que este en text va a ser apellido, apellido, y en el label, en el nombre va a ser LBL, apellido. Listo. Tenemos el cuadro de texto, ¿verdad? El nombre va a ser TXT, nombre, y el apellido TXT, apellido. Los botones, las propiedades, ¿verdad? Le decimos que va a ser el texto que va a mostrar es, pongámosle, si ustedes quieren mostrar, aceptar, buscar, como ustedes quieren, mostrar. En la parte del name le vamos a decir BTN, mostrar. En la parte de cerrar, le vamos a decir BTN, cerrar el text, cerrar. Y acá tenemos ya, ¿verdad? Nuestro. Aquí también podemos hacer restricciones, como por ejemplo la longitud, que aquí podemos decirle el max length, que podemos dejarlo en 50, ¿verdad? También podemos hacer todas las propiedades que nosotros, ¿verdad? Ya hemos definido en los otros, en los otros cuadros de texto en este caso, ya validar, ¿verdad? Ciertas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En nuestro programa. Ya eso, ¿verdad? Ustedes se encargan, ¿verdad? De hacer las validaciones de cualquier, cosa que ustedes tengan ahí definido o que ustedes quieran ver ahí, pues, un poquito mejor. La parte que nos encargamos, pues, es la parte de ver la programación. Una vez que tenemos esa parte, ¿verdad? Vamos a ver dónde vamos a mostrar, ¿verdad? Nuestra información. Entonces, esa información la vamos a mostrar en una cuadrícula, en este caso, ¿verdad? Acá
vamos a encontrar un Data Grid View. Entonces eso es lo que nosotros vamos a arrastrar hacia nuestro formulario. Entonces acá va a ser donde se va a mostrar lo que nosotros recuperemos del procedimiento almacenado. Aquí le vamos a dar, ¿verdad?, lo que es el data source, que es de dónde va a recuperar él esa información. Le damos clic acá y en decir elegir origen de datos, le damos acá y le decimos agregar un origen de datos del proyecto. Seleccionamos acá, le decimos que de una base de datos, un conjunto de datos. Ahí me pregunta, ¿verdad?, el servidor donde me quiero conectar. Pues le puedo decir que esa misma conexión a la misma base de datos. Le digo que siguiente. Me hace la conexión, me pregunta qué es lo que quiero. Yo le digo que es un procedimiento almacenado y le digo que es USP buscar cliente. Ese es el que voy a seleccionar. El procedimiento almacenado que yo tengo y le digo finalizar. Una vez que yo finalizo, ahora ustedes pueden ver que él acá me escribió la información que yo tengo en mi procedimiento almacenado. Acá, ¿verdad? Yo tengo también, ¿verdad?, algo que yo puedo agregar, vista previa de los datos, acoplar contenido, editar columna, agregar columna, todo eso. Le damos a editar columna, aquí podemos ver el orden de cómo lo queremos presentar. Lo que queramos acá, ¿verdad?, el orden, como queremos ver los elementos, ¿verdad?, en nuestra cuadrícula. Podemos ocultar, por ejemplo, aquí, en visible, le podemos decir que este no lo miremos, le decimos falso, le decimos aceptar. También ahí podemos quitar y cualquier cosa que queramos hacer, pues por ahí buscamos, ¿verdad?, en parte de esas propiedades, ¿verdad?, qué es lo que nosotros queremos hacer. Una vez que tenemos esa parte, ¿verdad?, nosotros podemos trabajar eh, esa información. Inclusive, pues nosotros podemos personalizar esta grid. Ahí tenemos el data source, aquí el nombre del data grid view, que en este caso, ¿verdad?, eh, se llama data grid view 1 y podemos cambiar el nombre si deseamos o lo dejamos ahí. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es programar cada uno de los botones. Entonces, para decirle que la información la muestre acá en el grid view, le decimos doble clic al mostrar y acá, en el evento clic del botón mostrar, le decimos USP, que ya tenemos el acá, ¿verdad? Entonces vamos a elegir el buscar cliente binding source. Punto data source, que sea igual, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, nosotros tenemos que referenciar lo que nosotros hicimos. En este caso nosotros hicimos, ¿verdad?, un método en nuestro libro down. Entonces eso tenemos que referenciarlo. Entonces se acuerdan que nosotros hacíamos using y le decíamos libro down. Y también vamos a hacer una referencia a libros.consulta, que es lo que tenemos allá. Una vez que tenemos eso, ¿verdad?, acá vamos a agregar, vamos a instanciar, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, la clase que nosotros tenemos en cliente down. Entonces le decimos private y le decimos cliente down, nuestra variable OCL de abreviatura de cliente down igual a new cliente down, y ahí tenemos ya el acceso. Entonces aquí le decimos igual a OCL punto, que de lo que tenemos ahí que hicimos fue un pro buscar cliente. Entonces acá le vamos a mandar los parámetros a ese pro buscar cliente, que son lo que contengan nuestros cuadros de texto. Entonces se llaman txt nombre punto text punto string. Entonces nuestro primer parámetro. Nuestro segundo parámetro sería el apellido, que se llama txt apellido punto text punto string, punto y coma. Y hasta acá, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, lo que es
acá ya tenemos lo que es nuestra información o en este caso pues listo ya nuestra grid. En este caso lo que hace es cuando le demos clic va a cambiar, ¿verdad? El data source y va a hacer lo que le devuelva nuestro procedimiento almacenado con estos parámetros. Entonces acá, para probarlo, ¿verdad? Nosotros lo vamos lo que vamos a hacer es hacer la prueba, ¿verdad? Bueno, nos falta programar el cerrar, que en este caso solo es un... Y ahí tenemos listo esto. La parte que vamos a probar, para probarlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, el link, ¿verdad? O el enlace desde nuestro menú. En este caso lo vamos a ver en el proveedor de soluciones y vamos a elegir nuestro principal y lo vamos a catálogo, búsqueda de cliente. Doble clic y acá en el evento clic, ¿verdad? De nuestro menú de búsqueda de cliente, vamos a mandar a llamar nuestro formulario. Lo vamos a instanciar, ¿verdad? New, en este caso ya no es catálogo, sino es consulta, consulta, consulta.frm buscar cliente. Y le decimos que lo abra. Show diálogo. Y ahí lo tenemos. Entonces acá lo que vamos a hacer, ¿verdad? En este caso es probarlo. Le decimos iniciar y revisamos, ¿verdad? Que esté funcionando bien. Entonces le decimos búsqueda de cliente. Nos abre el formulario que acabamos de crear. Acá le decimos, no sé, tal vez tenemos que tener datos, ¿se acuerdan? En la base de datos. En este caso, en esta tabla de cliente, le decimos, nos da y le decimos mostrar. Y ahí tenemos, miren, en este caso pues nos muestra la información que dice que existe un registro que se llama Harold González y es de tipo público. Podemos buscar otro, ahí tenemos otro. Si le decimos aquí solo H, nos tiene que mostrar, en este caso, dos registros. Ahí tenemos todo, aquí contiene H y contiene el Go. Entonces aquí tenemos para la información, podemos mostrar solo allí, es lo mismo que tenemos ahí. Si tenemos vacío, ¿verdad? Lo muestra todo. Eso, ¿verdad? Ustedes lo validan. Ustedes pueden validar que esto no sea vacío. Si lo dejan así, que muestre todos los registros que tienen en la tabla. Por ejemplo, Juan P. Vamos a ver. Ahí está un Juan Pérez. Amas, cualquier cosa. Entonces acá no devolvió registro. También ustedes pueden validar que no devuelva ningún registro. Por ejemplo, acá podemos mandar un mensaje. Podemos decirle, bueno, ahí no hay problema. Podemos decirle acá donde codificamos, donde devolverá, pues sería en el mostrar. Acá podemos decirle, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Data grid view punto rows con, en este caso, si esto es menor, bueno, si esto sería igual a 0, por ejemplo, entonces acá le digo, si esto que está aquí, la cantidad de registros que devuelve eh, la grid view o contar los registros que tiene esa grid view, entonces yo le digo que en este caso me diga un mensaje, por ejemplo, ms mensaje, messagebox.show y le digo no se encontraron registro, por ejemplo, coma, error, éxito, coma,
button punto ok, ok, icon punto, no sé, cualquier cosa. Ahí ustedes lo revisan. Else, de lo contrario, y por acá tendríamos, no sé, probémoslo. Consulta, buscar cliente. Y acá le podemos decir, no, buscamos un registro que no existe. Vamos a salir, vamos a revisar. Entonces acá hicimos algo malo, ¿verdad? Ah, bueno, entonces lo vamos a revisar esto, a ver qué tenemos mal ahí. Acá, ¿verdad? Podemos revisar, ¿verdad? ¿Cuál es el problemita que tenemos, ¿verdad? Acá. Nosotros podemos aquí hacer, bueno, tal vez no es una buena práctica porque tenemos que hacer una petición, pero ustedes pueden eh, hacer algo, ¿verdad? Para ustedes verifiquen con el Data Grid View Round y ahí lo corrigen con un poquito más de tiempo. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, verificar si lo que devuelve, en este caso, es mayor, la cantidad de registro es mayor que o igual a cero. Entonces acá nosotros podemos hacer decirle, sí, esto que está acá, punto con es igual a cero, o sea que devuelva cero cantidad de registro. Si esto es cierto, nosotros podemos decirle que lo que sé, que si esto es igual a cero, que nos mande este mensaje que tenemos acá, ¿verdad? De lo contrario, que cambie en este caso, ¿verdad? El data source de nuestra grid. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos ahí, entonces le decimos, pero en este caso pues puede ser que no sea una buena práctica, pero para hacerlo rapidito, acá nosotros podemos hacer esto, pero ustedes pueden hacer este único llamado, en este caso verificar, ¿verdad? Que si lo que tiene la grid es cero, o sea, no tiene fila, entonces ustedes pueden verificar, ¿verdad? Que decir pues que no no muestre nada o mandarle un mensaje. Acá, ¿verdad? Como les dije, ahí ustedes pudieron haber cambiado el max length de este campo, de este cuadro de texto y decirle aquí en el max length la cantidad que tenemos que es 50 para que no escriba más de eso, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, se buscar otras propiedades que, ¿verdad? Que más o menos configuren, ¿verdad? La parte del formulario. Le damos a iniciar de nuevo y lo vamos a probar a ver si un caso, ¿verdad? Funciona. Le damos búsqueda de cliente y acá, no sé, cualquier cosa que no existe en la base de datos y le decimos mostrar. En este caso ahí dice no se encontraron registros. Si ponemos ahora uno como la misma que teníamos, HAGO, le decimos mostrar y ahí los tiene. Entonces en este caso, ¿verdad? Hasta acá. Con esto ustedes ya pueden hacer lo que son las consultas, ¿verdad? De todos los formularios que ustedes tienen y ya pueden seguir trabajando, ¿verdad? La parte de todas esas consultas que tienen allí en en esos proyectos.
Acá verá lo que van a hacer, ¿ves? Por cada formulario ustedes tienen que hacer la parte de la búsqueda, o tal vez no por cada formulario, pero sí en los formularios más frecuentes. Eso va a depender, ¿verdad? De su proyecto, de lo que ustedes quieran, de lo que están haciendo, pero sí, los catálogos de maestros detalles tienen que llevar estos formularios para que nosotros recuperemos esa información y después utilizarla, ¿verdad? En los maestros detalles. Entonces, hasta aquí con el video, con esto ya pueden trabajar, ¿verdad? La parte de las consultas.